Rómulo, es bastante complicado, pero muy interesante trabajar con los 130 parlamentarios. Además, no es la primera vez que lo trabajé. He asumido en dos oportunidades como jefe de comunicaciones del Parlamento y tú te imaginarás, son 260 parlamentarios. Pero gracias a Dios he podido desarrollarla bien porque los presidentes han dejado, en aquel entonces que he asumido yo, han dejado trabajar, han dejado que la oficina tenga autonomía, que podamos trabajar con las bancadas por igual, sin ningún tinte político, sino más allá de ver el desarrollo del país y sobre todo cuidando la institucionalidad del Parlamento. Eso es muy importante, mi estimado Rómulo, porque esas libertades te permiten hablar de cada uno de los proyectos de las diferentes bancadas que hay en el Congreso y que les brindes el apoyo y el soporte comunicacional a cada uno de ellos, a cada una de las bancadas. Y, y la verdad que es un trabajo duro, pero hemos podido lograrlo en las dos oportunidades que se me ha brindado y que la verdad lo he tratado de desarrollar de lo mejor, dando todo lo que he aprendido durante muchos años. Y como me decía una vez un amigo, en la vida, cuando uno muere, muere dos veces. Uno, cuando deja de respirar, y otro, cuando hablan de tu nombre la última persona. Es decir, cuando ya dejan de hablar de ti, esa es tu segunda muerte. Entonces yo espero que el día que Dios crea necesario que pueda ir a trabajar con él o apoyarlo, pues quiero hacer esas cosas bien, ¿no? Que me recuerden muchos Hacer las años cosas bien. por las cosas buenas que uno hace en la vida, ¿no? De acuerdo. Perfecto. Damos la bienvenida al periodista Eduardo Lindo Collantes. Hemos hablado de él, hemos estado comentando de su experiencia, que siempre lo escuchábamos desde Palacio de Gobierno con Eduardo Lindo Collantes. Inmediatamente teníamos la noticia, atentos en el carro, en el taxi, en la casa, en el trabajo, o desde el Congreso de la República, ¿no? ¿Quién no se acuerda de esa voz? Pues Eduardo, Y yo en una cabina, mi estimado Rómulo, y yo en una cabina, en la cabina de usted es RPP, una que viene. exacto, porque Muy compartimos bien, micrófono feliz, con mi amigo Eduardo Lindo Collante. grande experiencia. Feliz día, Eduardo, y bienvenido. Estimado Rómulo, gracias por invitarnos a esta reunión para hablar de los temas que hoy interesan al país. Gracias también por los saludos y mis saludos igualmente a mi amigo y colega Jorge Arboleda, con quien hemos compartido pues grandes jornadas en el periodismo cuando tuvimos la ocasión de participar en un medio muy importante que llega la información a nivel nacional. También hemos compartido Ciertamente, algunos momentos en el Congreso, Eduardo, con la cual he tenido la suerte de compartir momentos de análisis de la función de las comisiones donde tú trabajabas y compartías. Bueno, efectivamente son episodios que nos han tocado ya luego de haber cumplido un ciclo dentro del periodismo cotidiano, también de haberme incorporado a trabajar en algunos despachos parlamentarios, donde la experiencia que habíamos acumulado durante un buen tiempo, durante la cobertura periodística cotidiana, pues la trasladamos a otra esfera no menos importante, pero es como estar en el otro lado de la noticia, ¿no? Antes uno estaba entrevistando a los funcionarios representativos de la nación, a los congresistas en sus diversas funciones, y luego pasar más bien a una asesoría de cómo dar a conocer de una mejor manera, de manera más apropiada, no todo el trabajo que realizan los congresistas y que realmente son los que llevan una carga muy fuerte porque bajo sus hombros o sobre ellos está la responsabilidad de normar la vida del país. Es ahí en el Congreso de la República donde se trazan las líneas por donde los ciudadanos posteriormente habrán de transitar ambas redes circular y lograr los beneficios del sistema democrático que estamos en curso. bueno, y yo debo confesar a todos los que están siguiéndonos al programa que he compartido y compartimos la amistad tanto con Jorge como con Eduardo. Amistad de años, o sea, independientemente de las actividades seculares
creo que nos une una amistad. Y de eso agradecido estoy a cada uno de ustedes. Bueno, bien. Igualmente, Rómulo, realmente para nosotros ha sido muy grato ver ahora que tú estás en una función al frente de un micrófono, conduciendo un programa que tiene que ver con los emprendedores del país, con aquel 70% de la población que produce más del 90% para la economía nacional y que hoy ha sido seriamente afectado también y que seguramente va a ser una de las tareas fundamentales para el nuevo gobierno que se instale a partir del 28 de julio del 2021, ¿no? Donde las nuevas autoridades de la nación, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, llevarán adelante, pues, también las aspiraciones de esta población que ha sido duramente golpeada por la crisis sanitaria del COVID-21, así como su secuela, no menos grave, por cierto, de la caída de nuestra economía, que estamos en una crisis, prácticamente una especie de recesión, con una caída del 30.2% del Producto Bruto Interno y más de 6.700.000 personas que han perdido sus empleos en estos últimos 6 meses. Complicada la situación, sin embargo tenemos el reto por delante y es un reto para todos. Desde luego el cronograma para las elecciones generales ya ha sido publicada, es de conocimiento de todos y entonces la experiencia de ustedes nos ayuda para poder comentar cómo avisoran esta jornada que va a tocar de campaña electoral en medio todavía de un contexto de emergencia, porque no se ha encontrado, todavía no tenemos la vacuna oficial y en consecuencia se dice que podría haber repunte en algunas regiones, en algunos lugares de este COVID-19, de manera que la campaña va a ser atípica, no va a ser la similar a lo que antes podían ir caravanas, regalos a los pueblos, etcétera. Va a ser una campaña distinta. Me gustaría escuchar el comentario de ustedes luego de mirar este cronograma para todos los que están siguiéndonos, que ya hay tiempos establecidos, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción en los partidos políticos solo ha sido hasta el día de ayer. Y ahora nos toca las otras etapas que ya viene la presentación de planchas. Pasemos a comentar al respecto. Jorge Eduardo. Bueno, permíteme tomar la palabra, Jorge, Rómulo. Efectivamente, ya tenemos prácticamente todos los lineamientos que van a primar para la elección del nuevo presidente de la República, así como también de los congresistas. Una tarea muy importante, pero sobre todo para los ciudadanos, quienes van a tener ahora que seleccionar entre 24 opciones que se están presentando en el escenario político local. Son 24 agrupaciones políticas que están inscritas y que van a seguramente a tener un rol protagónico, y ahí es donde de pronto se tendrán que deslizar algún tipo de alianzas, porque no todos van a conseguir la posibilidad de pasar la valla del 5% que hoy se exige para mantenerse o mantener su inscripción vigente para futuras contiendas electorales. De manera que ahí tenemos ya un punto en el ámbito netamente electoral que seguramente será materia de barajarse. Van a seguro proliferar algún tipo de alianzas políticas para buscar la continuidad de estas agrupaciones. Pero yo creo que independientemente de ello, lo que el ciudadano tiene que tener en cuenta es quién es el que, con el programa más serio, más consistente, es el que puede a nosotros, en el menor tiempo posible y con el menor costo, reactivar nuestra economía. ¿Y sobre qué pilares, sobre todo, ¿no? Porque hoy la pandemia nos ha dejado realmente una situación que ya conocíamos, porque aquello de que no habían camas en los hospitales o que no habían equipos de unidades de servicios de emergencia o las UCI, era algo que totalmente se conocía, pero que hoy lo hemos visto traducido en más de 30.000 muertos de manera oficial o 70.000 de manera extraoficial, que nos ha costado y nos ha dejado el saldo de dolor y de víctimas esta pandemia del COVID-19. De manera que una tarea fundamental de reactivación de la economía y abocarnos directamente al plano de cómo mejoramos el sistema de salud, un sistema de salud totalmente colapsado, igualmente la educación, y otro tema no menos importante, y con esto termino, es el tema del Internet, la conectividad, la banda ancha. Los pueblos del Perú están interconectados y cuando se han hecho las propuestas para que ellos continúen su educación vía online en los niveles diversos de la educación, ahí teníamos una gran carencia. Y no en vano, entonces, ahí tenemos que
hay muchos que han desertado, no solamente porque faltaba capacidad económica, sino que también era imposible seguir los cursos, sobre todo en las zonas altas de nuestro país, por la carencia del servicio de Internet. Es algo en lo cual creo que debemos declararlo de necesidad pública, tal como el agua, como el transporte, al servicio de Internet, porque si no, estamos creando ciudadanos de segundo nivel. ¿Tú te imaginas, Eduardo, que la estadística son que 200.000 estudiantes de secundaria no se han podido conectar al sistema de Internet, a la conectividad a distancia? Y los datos se lo decía a Rómulo mucho más temprano, que lamentablemente son 2 millones de niños que se encuentran en riesgo de perder el año escolar. Y 300.000 estudiantes universitarios a nivel nacional van a tener que dejar las clases porque lamentablemente no tienen los recursos para poder pagar sus estudios. Pero aquí hay otra cosa también complicada, mi querido Eduardo y Rómulo, y que no he visto lamentablemente a los políticos, lo digo en general. Fíjate que el gobierno se ha centrado, y yo no lo veo mal, a que la SUNEDU se encargue de mejorar la calidad educativa de todas las universidades. Y para ello le ha dado esa responsabilidad de licenciar o no licenciar a estos centros de estudio a nivel nacional. Pero, ¿qué político se ha preocupado por la realidad de esos jóvenes que van a tener que dejar esas universidades? ¿A dónde van a ir? ¿A qué universidad? El Estado en un principio ha dicho va a haber exámenes en las universidades nacionales para que puedan ingresar, pero para hacerte traslado de una universidad privada a la nacional solamente hay 2 cupos. Entonces, ¿qué va a pasar con esos miles de jóvenes que han sido privados ya de continuar con los estudios? No es porque ellos hayan sido irresponsables por haber escogido universidades que después no han sido licenciadas, sino que hay corresponsabilidades de los propietarios de estas universidades o los encargados de estas universidades, y también en su momento el Estado, porque ellos le dieron la licenciatura, le dieron el permiso para funcionar. Entonces ahora recae en el Estado, en el gobierno, el responsable en hacer ello. Y Eduardo tiene toda la razón en este tema de lo que se viene. Lo que se viene es muy complicado en todos los sectores. Ahora el gobierno está hablando de muy posible, todavía no hay un rebrote, estamos hablando de posibilidades de un rebrote si la población no asume las responsabilidades de que, 1, colocarse su mascarilla, 2, tomar el distanciamiento, 3, evitar las fiestas, los lugares donde hay conglomeración de personas. Pero yo digo, el gobierno está tomando realmente las medidas del caso, está viendo en cada uno de los distritos las postas médicas, los centros de salud, donde se podría atender en primera instancia a la población para evitar que llegue a un hospital y por ende llegue a una cama UCI. Eso tiene que empezar ahora a trabajar el gobierno en mejorar la calidad de salud en esos centros de salud de primera atención, para evitar que la población llegue a los hospitales o clínicas y se colapse nuevamente esto. Pero hay otro punto, muy importante, Rómulo, y que tiene que ver también con Compimep, que es el rubro donde tú te manejas, que es el tema de que el gobierno que venga ahora tiene la gran responsabilidad de tener políticas en favor de la agricultura familiar. Es importante informar que los datos estadísticos actualmente demuestran que 2,2 millones de familias que trabajan para producir el 70% de la alimentación de todos nosotros están en riesgo. Imagínate, no están operando bien. ¿Y qué es lo que ha pedido, por ejemplo, Conveagro? Conveagro está pidiendo nada más que 5.000 millones de soles
para evitar el colapso de la cadena agroalimenticia, porque la cadena se puede romper en cualquier momento, porque los agricultores no están sembrando, y aquellos que están sembrando, los camiones no se están sacando sus productos. Entonces, bueno, ahí hay es un tema muy, muy complicado. Y es lo que decía Eduardo, sí. y lo que hablaba contigo, Rómulo, más antes, es de que el gobierno o el candidato que gane va a encontrar un país realmente complicado, en crisis, pero necesita ser responsable en su plan de gobierno, responsable en las promesas. Yo veo dos cosas, Eduardo, Jorge. Primero, que el gobierno del presidente Martín Vizcarra está prácticamente preparando su salida. O sea, tratando de, digamos, de cuidar una serie de aspectos y controlar ciertas cosas, pero no veo que vaya a impulsar mayores temas de mayor envergadura para el tema de la reactivación económica. Una de ellas, por ejemplo, el anuncio de los 16 parques industriales, no lo veo. El tema del crédito de Agro Perú, que está desembolsando muy lentamente, pero no creo que se concrete este año. Los 1.000 millones de soles anunciados por el Premier para Compras Mi Perú, en la cual se involucran a 8 regiones, no veo que lleguen aún a las regiones. Entonces, va a ser un trabajo de sostenerse para llegar, digamos, al proceso electoral y la entrega de mando al que tenga que ejercer el gobierno. Entonces, por ahí tenemos una tarea nosotros, los ciudadanos y las organizaciones del sector privado. Y el otro escenario que veo, ya me gustaría ahí los puntos de vista, como Eduardo ha dicho, hay 24 posibles candidatos. Y claro, varios de estos están saliendo de la cantera empresarial. Por señalar algunos, por ejemplo, se habla allí de Roque Benavides como un probable. Se habla, por ejemplo, de Carlos Añaño, que estaría con Hernando de Soto. Se habla del ingeniero Rafael López Aliaga Cazorla, posibilidades de Raúl Díaz Canseco, el ingeniero César Acuña, o sea, varios que vienen, sillones que vienen de la cantera empresarial. Entonces, ¿cuál es la lectura de ustedes? Claro, todavía no se ha escuchado con detenimiento los mensajes, con excepción de Rafael López Aliaga, que sí ha dicho en una declaración al diario El Comercio, le ha señalado que para él el tema se va a centrar en la familia, su partido es centrado en familia, y ha dado ya un adelanto de quiénes serían sus integrantes de la plancha, ¿no? Se ha referido a Jorge Montoya, al vicealmirante, Jorge Montoya Manrique, y a Beatriz Mejía Mori, quien recordamos fue ministra de Justicia, si no me recuerdo. Entonces, ¿cuál es la lectura de ustedes de cara ya a una elección que va a darse en abril del próximo año? Empezando a mirarlo ahora. Rómulo, a mí me parece que las propuestas estarán a la orden del día seguramente, pero aquí, una vez más digo, la responsabilidad está en los electores. Creo que nosotros debemos ponernos serio y realmente reclamar propuestas para poder tomarlas en cuenta, evaluarlas y tomar una mejor decisión, cotejarlas, ver cuál es la que realmente va a sacarnos de la crisis, va a mejorar la situación sanitaria, de educación, de agricultura, de la informalidad que tiene el Perú, de esa poca calidad laboral que existe también en nuestra nación, del gran número de desempleados que ha dejado esta pandemia. Son problemas de primer nivel. No vamos a elegir un rostro por mucho que se haya posesionado a través de los medios de comunicación, por la razón que sea. Aquí, señores, vamos a elegir a una persona que nos va a guiar en los próximos 5 años para mejorar nuestra calidad de vida. Debemos pensar en ello. No debemos elegir, me parece, a las personas porque tienen un apellido tal, tienen una imagen tal o que miran de tal o cual manera. No, todos los peruanos aquí somos bienvenidos y en buena hora que hayan una oferta de candidatos. Confiemos en que todos tienen la buena voluntad de sacar el país adelante. Pero nosotros como ciudadanos responsablemente no vamos a elegir personas. Tenemos que elegir equipos, tenemos que elegir programas. El mejor programa, aquel que realmente nos saque
de este atolladero, de esta crisis. Estamos camino del Bicentenario, vamos a inaugurar este gobierno del Bicentenario. Y realmente 200 años de democracia han hecho poco para los pobres y las clases olvidadas, los sectores olvidados y empobrecidos del país, ¿no? Entonces tenemos que cambiar. Tú hablabas hace un instante, por ejemplo, de los parques tecnológicos, ¿no? En otras latitudes, estos parques han servido para transformar la matriz productiva de un país, materia exportador, por alguien que empieza a hacer robótica, empieza a hacer microchips para competir con el gran mercado. Esto, ¿quiénes los mencionan? ¿Quiénes hablan de estos temas? Son pocos, más bien las propuestas efectistas son las que seguramente van a primar en algún momento. Pues tengamos cuidado, pongámonos serios y elijamos a la mejor propuesta y no a la mejor persona, que seguramente todos son muy buenas personas, muy bien intencionados, pero lo que importa son, o es, lo que ellos van a hacer con el Perú, cómo van a mejorar la salud, cómo van a mejorar la educación pública, ¿no? ¿Qué van a hacer con la agricultura? ¿Qué van a hacer con la internet? ¿Qué van a hacer con la conectividad? No solamente de internet, sino también de las vías de comunicación. Es un déficit en infraestructura educativa y en caminos, que es realmente muy antigua, más de 18.000 millones de dólares ahí en inversión. Prácticamente hemos consumido todos nuestros ahorros que habíamos acumulado en los últimos 20 años de crecimiento. ¿Cómo lo vamos a retomar? ¿Cómo retomaremos la senda del crecimiento haciendo que los pobres del Perú realmente tengan la oportunidad, como aquel que más dinero tiene, de poder acceder a una educación de calidad, a un servicio de salud de calidad, a una nutrición de calidad? Eso es lo que debe primar, a mi manera de ver, la forma de decidir que tengamos nosotros que asumir el próximo 11 de abril del 2020. Para ampliar un poquito lo que dice Eduardo, la cual tiene muchísima razón, y lo que tú también decías, mi estimado Rómulo, con respecto a estos grandes parques que se prometieron y hasta ahora es muy difícil que se cumpla, pues lo mismo pasó, recuerdas, Rómulo, el presidente el 30 de diciembre del 2018 ofreció entre 60 y 80 centros hospitalarios para la atención de la población y que lamentablemente no se ha cumplido. Y ya tenemos en todo este tiempo de 200 días de pandemia, tenemos una inversión en la designación, digamos, del presupuesto que superan los 20.300 millones de soles para combatir la pandemia. Eso quiere decir que lo que los peruanos debemos hacer durante todo este proceso de campaña electoral es ser muy minuciosos en todas las promesas y puntos que toque cada uno de los candidatos, que sean promesas que se puedan cumplir, que no sean el populismo que imprime toda esta campaña electoral, porque recuerda, Rómulo, que no solo vamos a elegir, como decía Eduardo, a una plancha presidencial, vamos a elegir a todo un equipo de gobierno para que lleve las riendas del país durante los 5 años. Y estas propuestas tienen que ser plausibles, tienen que ser reales, tienen que ser con visión a futuro del país. Y también vamos a elegir a 2.800, dentro de los 2.800 parlamentarios, candidatos al Parlamento, vamos a elegir a 130 parlamentarios. Entonces, es importante que la población sea juiciosa esta vez, porque recae la responsabilidad en nosotros, Rómulo. ¿Quiénes queremos que nos gobierne? ¿Quiénes queremos que lleve las riendas no solo económicas, sino que se nos viene, como decía Eduardo, no el tema de transporte solamente, viene el tema de minería, viene el tema de salud, porque nosotros todos estamos encerrados y los últimos informes de criminalidad en el tema de violencia contra la mujer se han incrementado. Los temas psicológicos son terribles. Los niños van a tener que pasar, cuando termine todo esto, si Dios lo permite, a mediados del 2021, pues van a pasar no solo los jóvenes, los niños, sino también los adultos. Vamos a pasar por
las clínicas psicológicas para que nos ayuden a salir de todo este proceso. Ciertamente es una coincidencia en pensar no en una persona, sino en el equipo, en la propuesta. Iremos conociendo los próximos días seguramente y tendremos mucho que conversar, seguir orientando a la población. Coincido que el pueblo tenemos la responsabilidad no solo de hacer la emisión del voto, sino la responsabilidad de cuidar nuestro voto, a quien hemos concedido en el ánfora. Creo que por ahora miro a la mayoría de los que están de alguna forma aspirando a la presidencia de la República. Ojalá incorporen un vocero del campo, el agro. Nuestro país, su riqueza está en el campo. El agua viene mayormente de los Andes. La energía eléctrica que consume Lima, 43% se genera en Huancavelica. El agua, la producción alimenticia, la energía está en el campo, en nuestra Amazonía. Exacto, Rómulo, pero preocupa, por ejemplo, mi estimado Rómulo, que por ejemplo yo hablaba con unos agricultores del Valle Jequetepeque y Gaito Ciego, que es la parte de Pejeza del proyecto Jequetepeque-Saña, les esté dando agua a estas alturas, cuando ellos ni siquiera están trabajando las tierras. Entonces, te dan agua ahora, te las cortan en noviembre, pero ellos recién empiezan a trabajar en enero, febrero, con sus tierras. Entonces, ¿para qué le das agua en octubre? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué el gobierno no va al interior del país a ver las realidades? Eso es muy lamentable. Vivimos con un gobierno y con autoridades a espaldas de los principales actores. Ese es uno, Jorge Eduardo, el campo. Nosotros tenemos un eslogan que es del campo a la ciudad. Escuchar a la gente del campo a la ciudad. Estamos principalmente articulándonos con los alcaldes de los centros poblados, de los distritos más alejados. Aquí en el programa todos los días tenemos comunicaciones con las regiones, con los pueblos. Nos preocupa, obviamente, su situación y por eso es que tratamos de hacer incidencia en la corriente política, que tengan voceros conocedores de la costa, la sierra y la selva, pero el otro gran segmento, que es las MIPES, 99.6%, más de 8 millones de emprendimientos calificados en el nivel MIPE en el Perú, generadores del 86% del empleo, pues por el caso, por ejemplo, de dar valor agregado a la materia prima. Un solo ejemplo, Eduardo, por una publicación de investigación hecha por la Universidad Mayor de San Marcos. El Perú exporta 660 toneladas de harina de pescado y el importe de este solo sirve para traer 1 tonelada de circuitos integrados de Corea del Sur. O 133 toneladas de alambre de cobre, Perú segundo productor del cobre del mundo, cuyo importe alcanza para traer 1 tonelada de circuitos integrados. Entonces no tenemos un solo parque industrial en el Perú, no tenemos ningún parque científico y tecnológico, de manera que si no le damos valor agregado a nuestra materia prima, pues simplemente corremos un gran riesgo de que nuestras tierras y nuestra riqueza, incluso natural, siga siendo manejado por capitales golondrinos que vienen, aprovechan y se van. Y el ciudadano se queda en la presa. Efectivamente, Rómulo, que... Y es muy importante lo que tú estás señalando, porque ya llevamos bastante tiempo en este proceso democrático, estamos hablando de las cercanías del Bicentenario, pero los modelos que hemos tenido de desarrollo, desde el guano y el salitre a inicios de la República, pasamos luego por otro tipo de producción, como era el azúcar, la caña, la minería, en algún episodio también de la historia, algo de petróleo que se llevaban algunas empresas, pero toda materia exportable, nada de transformación. De manera de que eso es lo que
de alguna manera ha incidido en lo que hoy tenemos, una población altamente empobrecida que migra de las zonas menos favorecidas por el desarrollo, que ha tenido un auge en los últimos 20 años, hoy nos hemos paralizado y hemos caído, por cierto, pero que no se beneficiaron en nada de todo ese crecimiento. Algunas zonas de las costas sí, y ahí vemos, parecemos dos mundos distintos, uno con lleno de modernidad, con todas sus dificultades en nuestra capital, y ahí nada más cerca, ¿no? En las zonas periféricas, en los cerros, invasiones que no terminan de cuándo acabar. Chocitas que vemos ahí porque no hay incluso autoridad, y este es otro problema. Tenemos que mejorar los niveles de legislación y también de la administración pública. Esta crisis de la pandemia, del COVID-19, nos ha dejado ver que también tenemos un aparato burocrático sumamente lento, poco eficiente. Entendemos de que hacen su mejor esfuerzo, pero realmente los sistemas digitales que debieron haberse implementado como parte de una verdadera transformación del país nunca llegaron. El gobierno digital que se había propuesto va muy lento realmente, y entonces nosotros necesitamos acelerar para que las compras que se destinen desde un punto de inmediato estén transfiriéndose en el otro extremo del país, de manera rápida y tangible. No puede ser que haya autoridades municipales o regionales que reciban recursos y que de pronto no sepan cómo gastarlo, que nadie le diga dónde están los proveedores, o que tienen que llegar tantos formularios que finalmente más se pierde el tiempo en este llenado y no otro, ¿no? Que hay una Contraloría que también los apoye y que los estimule y que no hay una persecución, ¿no? Es bueno cautelar el dinero de los peruanos porque nos cuesta tanto, y cada dinero que se va para la corrupción, que es otro de los grandes males del Perú, es un pan que un niño pobre en algún punto del país se deja de llevar a la boca. De manera que hay que controlar y hay que ser muy severo, pero también hay que tener otros mecanismos para que los recursos del Estado puedan ser gastados con oportunidad. Anualmente en el Perú se devuelven del presupuesto público anual 11.000 millones de soles que no se pudieron invertir. Esto no puede ocurrir. Hace 5 años ocurre eso, de manera que no tenemos capacidad de gasto. ¿Por qué no tenemos capacidad de gasto? Tenemos que analizar este tema. No puede ser en un país con tantas carencias, teniendo dinero no podemos o no sepamos gastar. De manera que tenemos múltiples problemas que creo que deben sobresalir y encontrar las soluciones a través de los nuevos dirigentes y la población, con esa sabiduría que tienen ellos de estar viviendo de cerca una serie de carestías, puedan tomar su mejor decisión que finalmente va a revertir en todos nosotros, porque esta nación no existe porque solamente tenemos hermosas cordilleras, grandes praderas o minas o oro, no, existe por su gente, y esa es la gente que nosotros debemos trabajar para ellos, ¿no? Desde un plano de dirigencia que va a comprometerse seguramente con los destinos del país a partir del próximo 28 de julio.